Bienvenidos a la clase de desarrollo personal. Ahora vamos a hablar de la vida y sus grados. La pregunta que nos vamos a hacer hoy, que vamos a intentar responder hoy, es ¿qué es un ser vivo? Voy a intentar que al final de la clase de hoy pueda responder a esta pregunta que también se conoce como la pregunta esencial. Para que tengas una visión panorámica de en qué parte de la materia vamos. Seguimos dentro de la introducción. Hemos visto antes el objeto de la metafísica del hombre, hemos conocido algunas de sus otros nombres que recibe esta misma materia y ahora vamos a hablar de la vida y sus grados. La primera cosa específica que sabemos de una persona humana, de la especie humana, hombre o mujer, que se nos muestra con una gran claridad es que es un ser vivo. Y al plantearnos qué es la vida, lo primero que se nos ofrece en este término se designa como una propiedad que tienen los seres capaces de moverse por sí mismos con una finalidad interna en sus operaciones. La vida es, pues, la capacidad de automoción, entendiendo movimiento no solo en el aspecto de la ubicación o locación, sino también, como hemos visto antes, de un movimiento en el sentido metafísico, más allá de, de lo físico. Y decimos que el movimiento en sentido metafísico es pasar de la potencia al acto, es decir, de crecer, de estar en potencia, de alimentarnos y muy propiamente una persona que tiene capacidad o que está en potencia de poder vivir. Pasar de la potencia al acto es como pasar de esta semilla, tiene potencia de crecer, siempre y cuando se den las circunstancias convenientes. Esta persona está en potencia de convertirse en una persona adulta si recibe la educación adecuada y si tiene la salud. Eso quiere decir que está en potencia de, si este niño o esta niña recibe la alimentación suficiente, pues tiene la capacidad, es decir, está en potencia de poder convertirse en un buen deportista, en un gran trabajador. No todos los seres vivos tienen la misma calidad de vida. Cada tipo de vida se caracteriza por lo que llamamos inmanencia. El grado de inmanencia o la capacidad del viviente de realizar operaciones desde sí mismo, íntimamente relacionado con su mayor o menor autonomía o posibilidad de moverse por sí mismo. Hay algunos grados de vida que su inmanencia es muy corta, solo son capaces de crecer. No sabemos cómo crece esta planta, este árbol, no sabemos cómo, pero llega hasta ahí su inmanencia, su capacidad de poder realizar operaciones por sí mismo se limita a eso, a crecer. Esto, de alguna manera, limita en algunos seres vivos su capacidad o su autonomía de moverse por sí mismos. Hay tres tipos de vida. La vida vegetativa, que es propia de las plantas, en la que la autonomía o la inmanencia de sus actividades son mínimas. Simplemente la de la ejecución de un movimiento como crecer, por ejemplo, florecer,
botar las hojas, las plantas que son, o los árboles que son caducifolios, y luego dar algún fruto, si son árboles frutales, por ejemplo. Es algo que procede de dentro de la planta. Depende totalmente de factores externos a la misma, como condiciones ambientales, nutrientes de que disponga. Sus operaciones propias son entonces nutrirse, crecer y reproducirse. Luego tenemos un segundo tipo de vida, superior al anterior. Lo constituye la vida sensitiva, correspondiente a los animales. En ella, además de la capacidad de movimiento, debe decirse que el término de lo ejecutado es inmanente al animal, es decir, queda dentro del mismo. Por ejemplo, un perro ve una manzana y la forma de la manzana queda en su conocimiento perceptivo. Ese movimiento que es conocer la manzana, aunque tiene su origen externo al animal, posee mayor grado de inmanencia que los movimientos de la vida vegetativa, porque el conocimiento es interior al animal. Las actividades que le son características son entonces el conocimiento y los apetitos sensitivos. Y luego tenemos otro nivel de vida, que es un nivel de vida intelectiva. Sí, es cierto que con otra ciencia, como es la biología, podemos hablar de un reino vegetal, de un reino animal, pero en este caso estamos hablando en sentido antropológico, filosófico, metafísica del hombre, en el cual vamos más allá. Al hablar de la inteligencia, entonces, dentro de la vida y sus grados, la vida intelectiva tiene una mayor inmanencia. Eso es la vida intelectiva, en la que se incluye a la persona humana, mujer u hombre. La mujer o el hombre se da a sí mismo la ejecución, la forma y el fin de sus operaciones racionales, las que encajan en la dinámica de la vida natural, le son propios. Por ejemplo, somos capaces de conocer, somos capaces de memorizar. Cuando realizamos algunas operaciones, las hacemos con el fin que nos hemos fijado. Y no solo esto, sino que este conocimiento intelectual tiene una mayor inmanencia que el grado de vida sensitivo, porque lo hacemos con una finalidad, porque así como nosotros nos proponemos hacer las cosas con un fin que nosotros mismos nos fijamos, el conocimiento intelectual capta los objetos particulares y concretos y nos referimos siempre a ellos posteriormente como algo universal o como algo abstracto. Eh, También podemos fijarnos en lo concreto y luego generalizar, hacer de esa experiencia algo universal. Lo vamos a ir viendo más adelante. Dentro de cada género de vida hay siempre una jerarquía. No es lo mismo un microbio que un elefante. Sin embargo, ambos tienen vida y forman parte de esa vida sensitiva. Probablemente a nosotros nos parezca diferente porque el microbio solo somos capaces de verlo en el microscopio y el elefante pues rara vez
Pues no sé si han tenido la oportunidad de ver algún elefante, pero quizá cuando se visite algún zoológico, si no hay que ir al África a un safari para ver un elefante, su fuerza, su grandeza en dimensiones. Y también hay que tener acceso a un microscopio para poder tener una muestra de un microbio. El hombre, en cambio, es diferente porque pertenece a otra jerarquía, a otro grado de vida. No es lo mismo el hombre que un ángel, ni que el mismo Dios, aunque el hombre es un híbrido porque es tanto material como espiritual, el ángel es completamente espiritual, es decir, no material, igual a Dios, igual que Dios, perdón. En cambio, no se le puede calificar en esto a Dios, porque Dios no es que tenga vida, sino que Dios es la vida. Y nosotros estamos participando de la vida de Dios. Pero bueno, esto no es clase de teología, pero vale la pena mencionarlo porque cada vez que como seres humanos reflexionamos a esta profundidad, sale el tema de Dios. El hombre entonces tiene algo de los demás grados de vida, porque tiene el ser como las piedras, que aunque no tienen vida, son. Digamos, nosotros no nos preguntamos si las cosas son, damos por supuestas que son. Nos preguntamos qué es lo que son. Por eso en la clase anterior nos hemos preguntado quiénes somos. No nos preguntamos si somos, damos por hecho que somos. Las criaturas que tienen el ser, pero que no tienen vida, que en biología llamaríamos del reino, de, digamos, mineral, como las piedras, como la tierra, etcétera. Bueno, pues nosotros tenemos el ser, como las piedras, pero además tenemos vida, como los ángeles. Tenemos la sensibilidad, como los animales, pero también tenemos la inteligencia, como los ángeles. No somos tan inteligentes como los ángeles, pero tenemos ese grado de inteligencia. De manera que la vida natural del hombre está constituida por la triple manifestación de estos grados de vida. Un grado de vida vegetativo porque somos capaces de crecer, alimentarnos, una vida sensitiva porque tenemos los sentidos, podemos ver, escuchar, palpar, y luego tenemos una vida intelectiva que vamos acumulando esas sensaciones de la vida sensitiva y vamos tomando decisiones. Tenemos un fin, tenemos un objetivo que nos hemos trazado a nosotros mismos. Vamos guardando esas experiencias y con esas experiencias vamos acumulando conocimientos y vida. Para ejemplificar lo anterior, vamos a hablar de un experimento que realizó Winthrop Niles Kellogg, doctor norteamericano que en su momento fue a experimentar con uno de sus hijos de la siguiente manera. En los años 30 del siglo XX, este norteamericano especializado en el área del conocimiento, de la conducta y del aprendizaje, decidió criar a su hijo Donald con una cría de chimpancé de 7 meses de edad que se llamaba Gua. De modo que introdujo al chimpancé en su familia como un miembro más e intentó criarlos como si fueran hermanos. El objetivo de Kellogg era estudiar las similitudes y las diferencias en el desarrollo de ambos individuos cuando son tratados de idéntica forma, comparar científicamente la evolución de los dos pequeños era como su objetivo principal.
Por un lado, su hijo Donald, entonces tenía 10 meses de edad, y los resultados fueron sorprendentes. El chimpancé sorprendió antes que el bebé porque comenzó a aprender a comer con cuchara, ya no mojaba los pañales y enseguida quedó demostrado que el chimpancé era capaz de hacer propios una gran cantidad de patrones humanos, pero el desarrollo de Gua fue mucho más veloz en lo que se refiere a habilidades locomotoras, caminar, mover los brazos, la motricidad fina, ya que los humanos necesitamos más tiempo para madurar y esto representa una ventaja en el aprendizaje, en la parte motora del chimpancé y en la parte intelectual del ser humano. Entonces el chimpancé fue capaz de responder a un total de 95 frases, como por ejemplo, Gua, besa a Donald, o señálate la nariz, ¿y, y qué pasó con Donald? ¿Qué pasó con el niño? Pues los logros no fueron tan evidentes en el caso de Donald, al menos en cuanto a lo que estamos acostumbrados en el desarrollo habitual de un niño de su edad, porque el niño empezó a imitar a Gua, de manera que a los 4 meses de edad, después de vivir tanto tiempo con Gua, pues lo que comenzó a hacer Donald era a emitir gruñidos para indicar que tenía hambre, lamía los restos de comida del suelo o se mordisqueaba los zapatos, es decir, patrones de comportamiento que eran más propios del chimpancé que de un ser humano. Todo esto era bastante bien asumido por Donald de su hermano, entre comillas, o hermana, entre comillas. Al año y medio, una edad en la que la mayoría de los niños dicen al menos eh, 50 palabras, Donald solo sabía 6 y se comunicaba con los sonidos de la chimpancé de donde los había aprendido. Al pensar que el niño estaba en pleno proceso de animalización, Kellogg decidió detener el experimento porque temía por la educación de su hijo. No sabemos qué hubiera pasado si el chimpancé hubiera acompañado el resto de la vida a Donald, o qué hubiera pasado si la chimpancé hubiera acompañado desde su nacimiento a Donald, o si el proceso se hubiera alargado más tiempo, hasta dónde hubiera llegado esta animalización de Donald. Lo cierto es que parece impresionante la capacidad de imitación entre el pequeño y la cría de chimpancé. No pasa lo mismo cuando un bebé crece junto a un perro o a un gato. Ese retraso no se produce en el desarrollo porque son o somos especies muy diferentes y además no se crían igual. Pero si el bebé crece junto a ese hermanito o hermanita peluda que se parece tanto a nosotros, es lógico que comience a imitar sus comportamientos. De manera que los niños salvajes no aprenden a hablar o a desarrollar conductas humanas porque carecen del entorno social entre sus semejantes. Pero vemos cómo tan solo la influencia de un animal puede animalizarnos en cierto modo en una etapa tan sensible y tan receptiva del desarrollo del niño. Los estudios de este médico norteamericano apellido Kellogg, al crear a un chimpancé junto a su bebé, quedaron reflejados en un libro que fue recogiendo estos experimentos o experimentos similares, con lo cual pues queda en evidencia que
estamos en dos grados de vida completamente diferentes.